Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al taller de soberanía alimentaria. Hoy comenzamos, estábamos charlando y continuamos un poquito para cerrar un poco el tema. Eh, Teníamos previsto Visto la la- invitación para, para Mario Volpe, que es un excombatiente de las Islas Malvinas, que pertenece a un grupo llamado CECIM aquí en La Plata, que se dedica a investigación, sobre todo bajo el enfoque de soberanía, pero por temas de agendas propias de la actividad que él hace y que el grupo en el que están desarrollando para, con el tema Malvinas en particular, con las tumbas de NN que no están identificadas, que es un proceso de trabajo que viene llevándose hace muchos años. Esta semana estaba medio complicado y no puede estar hoy, pero se comprometió a estar el jueves que viene. Y decíamos que el concepto Malvinas en particular, el CECIM lo enfoca desde el punto de vista de reivindicar los derechos sobre el territorio. Y ellos hablan de la Argentina bicontinental, ¿no? Tenemos un mapa que siempre vemos el territorio que pisamos, pero quizá no contemplamos el territorio marítimo, que es parte también de nuestra Argentina. Eh, Así que ellos, sobre ese eje de la Argentina bicontinental, ustedes saben que se modificó lo que antiguamente era el Instituto Geográfico Militar, que hacía los mapas que teníamos en los libros de las escuelas. Eh, Luego, en el gobierno de Cristina Fernández, eso pasó a ser Instituto Geográfico, pero no dependía del ámbito militar, sino que dependía del ámbito del estudio geográfico, estratégico y demás para poder definir la- todas las cuestiones que tienen que ver con nuestro territorio, y se diseñó un nuevo mapa de la Argentina bicontinental, incluyendo el continente que pisamos todos, pero además las Islas Malvinas, las islas que están en el cono sur, con la Antártida incluida, como un territorio federal dentro de nuestro país. Y sobre esa base, bueno, hay geopolíticas que se estudian respecto a la importancia de las Malvinas, no como dos núcleos de tierra que están allí, quizá lejanos, como muchos dicen, pero ¿para qué vamos a ir allá? Estamos lejos. Tiene que ver con todo lo que está arriba, pero lo que está abajo también, y la lucha por defender lo nuestro, sobre todo en un territorio que tiene una acumulación como reserva de agua dulce a nivel mundial más grande, por lo que significa la Antártida, que es propia, y bueno, hay amenazas continuas, permanentes de pérdida de esos territorios. Así que ellos se dedican puntualmente a investigar, a analizar, a compartir y difundir información. Así que eso lo tendremos la próxima semana en particular. Eh, la idea de hoy es... Permítame, profesor, Sí, Nora, por favor. eh, hablando de Malvinas, yo como de Carmen de Patagones no puedo dejar de mencionar a Luis Piedrabuena, quien no es reconocido, ni es estudiado, ni es mencionado, con la importancia que tuvo y que gracias a Piedrabuena y sus andanzas, tenemos la Patagonia Argentina y Toro de Malvinas. No nos olvidemos de Piedrabuena. Nada más. Bien, gracias, Nora, por tu aporte, sin dudas, y sin dudas que si siguiéramos repasando y repasando, vamos a encontrar muchísimas personas que han quedado en el olvido nuestro, ¿no? Un poco a través de este taller es, en algunos casos, intentar rescatar aquello que realmente formó parte de aquellos pioneros que, en definitiva, en los tiempos que Luis Piedrabuena anduvo por esos lares, una cosa es hoy, aún con lo que cuando se mira desde el territorio de AMBA, del área metropolitana, se mira al sur, se mira lejísimo. Imaginemos lo que debe haber sido en aquel momento para poder llegar a desarrollar todo lo que se desarrolló. Eh, Muchísimas deudas pendientes, ¿no? En distintos ámbitos de nuestra vida. Y está bueno que lo haya recordado, porque es parte también de ese recuerdo. Mencionar a las personas que tuvieron intervención y fueron conformando este modelo que hoy tenemos, que es un territorio-nación, en el cual estamos todos incluidos,
y es importante revisionar la historia, reverla, volver a estudiar, volver a analizar, y desde qué lugar se hable, desde qué mirada se le quiere dar a la historia la importancia, ¿no? Quienes, quienes construyen la historia quizás parecen los que han ganado, como dice la canción, que la historia la escriben los que ganan, porque no siempre lo que ocurrió verdaderamente no siempre lo tenemos al alcance. En este taller, en otros grupos que hemos tenido, desarrollamos todo lo que fue la investigación de Osvaldo Bayer respecto bueno, a lo que significó la Patagonia trágica del libro y después la posterior película que él hizo con Olivera, ya por el 74, y que fue una parte de esa película. Después la prohibió el famoso Tato, el censor, había cortado parte de las películas que no convenía que se vean en un momento neto de censura por parte del gobierno militar. Y después, bueno, pasaron los años y siguió Osvaldo Bayer haciendo investigación y hay una película muy interesante también que cuenta un poco la historia de cómo se gesta todo este modelo agroexportador sostenido bajo aquellas familias que han sido destinatarias de todos los latifundios que se entregaron después de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Y hoy la historia más o menos permanece bajo los mismos herederos con algún cambio de nombre por ahí, pero mucho no cambió la historia en cuanto a los que son los verdaderos dueños de la tierra o del poder económico. Así que gracias por el Quiero aporte. contar una anécdota. Sí, Quiero contar una anécdota. Hace unos años, no tantos, 8 años me pasaron a visitar aquí a Patagones unos excombatientes de Malvinas, eran tres, que quisieron homenajear a los caídos y habían ido desde Río Gallegos, eran de Punta Alta hasta Punta Alta caminando. Entonces tenían, por supuesto, un vehículo de apoyo y en la Patagonia ellos habían pedido en lugares para poder acampar o para poder abastecerse de agua. O sorpresa cuando venían, que en muchos lugares, ellos lo hacían creo que cada 40 kilómetros o más, no pudieron entrar porque eran tierras extranjeras que tenían candado y no les permitieron poder abastecerse. Como a mi esposo lo conocían y siempre andaba, pobrecito, en los campos, nos vinieron a consultar de acá de Patagones hasta el río Colorado, o sea, en el partido de Patagones, en qué lugares iba a poder entrar o no para abastecerse. Acá esta zona es mucho más ágil que toda la Patagonia, que es inmensidades tienen las estancias. Pero eso no hace tanto que todavía sigue ocurriendo, ¿no? Y esta gente, uno de los excombatientes, tenía en una de sus piernas el muñón nomás, porque el pie lo había perdido con una mina que había pisado. O sea, lo de Malvinas lo tenemos muy a piel. Quien no lo quiere reconocer o poner abajo de la alfombra son los mismos de siempre. Pero no nos van a callar. no, Gracias. no, gracias a vos, Nora, por la referencia. Y sin duda, yo pertenezco a esa generación, soy de la clase 1960. En aquella época, no sé si se acuerdan, cuando se sorteaba por la Lotería Nacional, por el número de documento, Sí, entrar o no sí, entrar. sí. Y bueno, en aquel momento no entré por el número que había salido. No me acuerdo cómo era el sistema. Mi número de documento era el que figuraba ahí. Y entraba una cantidad y otra cantidad no entraba. Bueno, en mi caso no fui a Malvinas, pero perdí gente amiga en Malvinas, así como perdí gente amiga en la época del secundario cuando fue la noche de los lápices, porque también pertenezco a esa generación de los 15, 16 años que íbamos Sí. a reclamar por el boleto estudiantil. Si estamos atravesados por mucha historia que no podemos olvidar, no la vamos a olvidar, vamos a estar permanentemente recordándola, reviviéndola para que sea la memoria realmente que tenemos que tener como pueblo. En definitiva, como todos los pueblos, y así como en algún otro taller, que ustedes participan de otros talleres de los que estamos aquí en la universidad, cuando
recorremos pueblos, ciudades, localidades donde hay culturas propias vinculadas a los alimentos, con las culturas que han venido de otros lugares del mundo, y aún habiendo nacido aquí en Argentina, también se reivindican la cultura de sus ancestros. Hay una memoria en el ADN de cada uno. En nuestro caso, sostenemos que esta memoria la tenemos que mantener firme siempre, de una forma u otra, no en el sentido del desfile militar como único momento para mirar a los excombatientes que a veces pasan por esa situación, y no, esto es totalmente distinto esto que estamos planteando, porque no es en el sentido bélico el planteo de las Malvinas por parte de quienes integran el centro de No, no, combatientes, no. pasa justamente, son parte de una historia viviente que la pueden contar en primera persona. Mario estuvo en la batalla de Montelongo, ahí se acuerda que fue bestial, ¿no? Esa batalla, el hundimiento de Belgrano también, hechos que son repudiables por donde uno lo mire. Lo que se hizo en aquel momento, no se respetó ningún protocolo de la guerra que estaba vigente a nivel internacional. Bueno, han hecho una masacre que en definitiva éramos pibes, eran pibes de 18 años, de acá salieron a- embarcados allá o en avión a un lugar que era parecía como un juego de una película en aquel momento. Y después mezclado casi con el triunfalismo de la victoria, de las noticias, que se iba ganando como si fuera un partido de fútbol. Y después, bueno, vino el baldazo de agua fría. Ustedes se acuerdan aquel eh, mensaje de Galtieri y la CGT en la plaza reclamando, y después al 2 de abril cuando se sale al balcón con el tema Malvinas, la misma plaza, pero nada más que en vez de abuchearlo, le aplaudía, porque era esa cuestión casi de apoyo a una decisión que estaba muy a flor de piel, como decías vos, en un contexto muy difícil, por salvaguardar quizá un gobierno, ¿no? Era como un manotazo ahogado el hecho de las Malvinas, con todo lo que significa ese hecho trágico en nuestra historia. Así que hay mucho seguramente para compartir, y en la próxima semana, cuando esté Mario por ahí, él va, por supuesto, va a desarrollar todas las cosas que tiene y las que ustedes puedan después preguntar para poder tener más conocimiento. Eh, ¿Se acuerda que veníamos viendo, a modo de un proceso eh, eslabonado en forma de línea cronológica, distintos momentos de nuestro país en donde aparecían miradas de perfiles políticos institucionales, los golpes de Estado, eh, las disputas por el poder, los modelos de las corporaciones económicas que veían que tenían posibilidad de ingresar bajo tal o cual gobierno, porque respondía a determinados intereses que eran muy similares a los que ellos tenían como grupos, sobre todo empresarios. Y fuimos desarrollando y llegamos hasta la parte de lo que era el comienzo de la democracia, con una posibilidad de retomar una senda democrática que hoy, bueno, ayer se cumplieron 41 años de este esquema democrático que todos fuimos a votar aquel 30 de octubre del 83. Llevamos 41 años, en donde, bueno, no hubo golpes militares a la usanza del siglo pasado, pero no deja de existir cierta amenaza continua, ¿no? De golpes blandos, como lo llaman ahora, que tiene que ver con la cuestión económica. Se ha modificado el modelo bélico del mundo, ya lo bélico no pasa por las armas exclusivamente, sino que hay otras estrategias para poder someter a otros pueblos a partir de la economía principalmente. En aquel momento vimos hasta el traspaso de Alfonsín a Menem, y ahí comienzan dos momentos que quisiéramos compartir con ustedes, la misma línea de investigación de estos videos que vimos anteriormente. Dos videos, uno consecutivo al otro, que habla de esta hegemonía neoliberal para aquellos tiempos que era la década del 90, en dos momentos, en dos etapas, hasta el desencadenamiento después del 2001, que es donde cierra un poco el segundo capítulo. Si les parece, compartimos esa etapa, y sobre todo para después, como hicimos el otro día, intentar ver qué similitud vemos con lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hay como un déjà vu para nosotros, quizás para los que no han vivido nunca esto, lo ven como nuevo. Nosotros, como ya lo hemos vivido, tenemos quizás la capacidad
de verlo casi por segunda vez o por tercera vez o por cuarta vez, desde, desde el Rodrigazo para acá o desde las políticas de Onganía para acá, principalmente, ¿no? Bueno, todos esos momentos lo hemos vivido, quizás lo vemos con mayor nitidez. Estos dos videos también son muy esclarecedores y con información documentada. A ver si lo puedo compartir. Son los mismos personajes, con menos pelo o más pelos, como nosotros, pero Sí, son los mismos. son los mismos, sí, sí. Sí, inclusive algunos con el mismo nombre todavía, ¿no? Yo digo, cuando aparece Cavallo A mí me opinando, asusta. y usted se Sí. acuerda de Norma Pla, aquel diálogo Salen con él, ¿no? como hongos. Eh, es un modelo, digo, más allá de los nombres y apellidos, uno a veces se detiene en los nombres, que sería el error que cometeríamos, ¿no? Si nos quedamos con el nombre, solamente con el nombre. No, ¿Qué hay detrás de una propuesta? ¿Cuál es la propuesta política de un partido, de un grupo de partidos, o una coalición, o una alianza, o un frente electoral, como hoy la mayoría ocurre en la mayoría de los países del mundo? Muy difícil que un solo partido represente a toda la comunidad y obtenga la mayoría de los votos. Esto ha ido cambiando también. Entonces, eh, cuando podamos ver este video ahora y lo miremos respecto a lo que pasó en aquellos tiempos de los videos anteriores, vamos a ver la analogía. Son modelos que están, inclusive si nos diéramos rienda para pensar un poco con mucha libertad, diríamos, están desarrollados o teledirigidos, como decíamos antes, de algún lugar remoto, no es que sea una cosa local, no es un tema local de la República Argentina, es un modelo que se digita o se dirige de un lugar muy, muy remoto, con la implicancia que esto tiene. Bueno, vamos a ver si podemos ver el primero de los videos que les comentaba. Vamos a dar sonido. ¿Se considerará empresa nacional? Ahí les pregunto si se ve y se escucha bien. Si todos pueden ver y escuchar. A ver. Aquella cuyo capital argentino. ¿Ustedes ven y escuchan el video? Sí. Sí, perfecto. Sí, se ve y se escucha bien, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Sí, sí. Proporción que permite asegurar que en esos casos el real poder de decisión corresponde al capital nacional. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Marcelo, tenemos que preparar las clases sobre este periodo tan importante de la economía argentina que arranca a mediados de la década del 70. Y mire que hemos hablado veces de este tema, usted en sus cátedras, yo en la mía. Y creo que la forma de abordar un tema, cuando uno ha hablado muchas veces sobre él, es hacerlo siempre como si fuera la primera vez. Y entonces arrancamos con este periodo extraordinario de la década del 70,
que en el mundo se producen una serie de cambios muy importantes porque el estado de bienestar, las políticas de posguerra, de expansión, habían ido acrecentando la puja distributiva, presionando el déficit fiscal, provocando un aumento del nivel de precios, una cierta tensión social por ese motivo, y aparece desde luego la crisis del petróleo. En el 73. Claro, que provoca un aumento muy fuerte del petróleo. Y allí comienza el cambio de la política en los países centrales, el abandono del estado de bienestar y las políticas keynesianas de pleno empleo y demás, y la búsqueda de la estabilidad de los precios a través de las recetas ortodoxas, como el objetivo prioritario de la política económica. Y ese escenario se da en un momento en el cual también la globalización financiera, es decir, el crecimiento fenomenal de los capitales líquidos. Bueno, en parte estimulados precisamente por la crisis del propio petróleo, ¿no? El incremento de los precios del petróleo provoca ganancias extraordinarias para los países productores y esa masa de dinero va al sistema financiero internacional. Entonces se crea una masa fenomenal de liquidez que en buena parte se va desprendiendo de la economía real y va creando un universo cerrado en el cual el objetivo es hacer diferencias por tasas de interés, especulando con las tasas de cambio, los cambios de cotizaciones en los mercados de valores, y esto va acrecentándose. Esa globalización financiera estaba en pleno despegue en la década del 70. Pero además sumado, para el caso de los países latinoamericanos, de muy buenos precios para las materias primas, con lo cual era posible endeudarse pensando en que, bueno, finalmente estos países iban a poder pagar. Así fue. Profesor, sí. Le quería hacer una consulta. Decime. Usted estuvo hablando de la economía en la dictadura militar, pero ¿cómo fue que llegamos a eso? Y en realidad habría que pensar un poquito antes la situación hacia 1973. Recordad que allí asume nuevamente el gobierno peronista, luego de 18 años de proscripción, asume Cámpora primero, y luego hay elecciones y gana Perón, la fórmula Perón, junto con su mujer conocida como Isabelita. Una situación política bastante convulsionada, y desde el punto de vista económico, quien asume como ministro de Economía, tanto de la gestión de Cámpora como de Perón, es José Bergelbar, ¿no? Y allí se van a iniciar un poco las viejas políticas económicas del peronismo, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, básicamente un incremento importante del ingreso de los trabajadores, una ampliación del consumo, pero también Gelbar lleva adelante un plan trienal que intenta impulsar tanto la producción agropecuaria como la producción industrial, sobre todo las industrias de base, el desarrollo de la industria de maquinarias, etcétera, y también tratando de incorporar la exportación industrial, ¿no? La exportación de productos industriales dentro de la economía argentina. Pero la situación internacional, económica internacional, no era la misma de 1946, ¿no? Aparecen allí algunas situaciones que van a distorsionar las variables económicas de la Argentina, sobre todo la situación de la crisis económica de 1973. A mediados de la década de 1970, como estaba sucediendo en todo el mundo, irrumpe en Argentina el neoliberalismo. En ese momento se cierra la etapa de industrialización por sustitución de importaciones que se había iniciado en 1930 y Argentina abre sus barreras al comercio mundial, favoreciendo la entrada de productos importados. Van quedando atrás el Estado benefactor, la protección de los productos nacionales frente a los extranjeros, los salarios elevados para alentar el consumo y la producción fabril. El neoliberalismo significa el regreso a los principios liberales de la magia del mercado, la desregulación y la marginación del Estado y de las políticas públicas. Pero ahora la producción ya no ocupa el lugar central de los intereses nacionales, sino que todo se ha volcado al mundo del dinero, las finanzas y la especulación. ¿Y en Argentina? Bueno, en Argentina también las cosas están cambiando, ¿no? El incremento de los precios a nivel internacional impacta muy fuertemente sobre los precios internos de los productos importados y empiezan a aparecer algunas tensiones importantes en la economía, alguna escalada inflacionaria y también se están debilitando un poco los principios keynesianos, ¿no? Las ideas neoliberales empiezan a cobrar forma en esos años en la Argentina. Y finalmente, en julio de 1974 muere Perón, ¿no? Y asume la vicepresidencia.
¿Y cuando muere Perón se viene todo abajo? Bueno, la cosa se empieza a complicar fuertemente, empiezan algunas políticas más restrictivas y finalmente en 1975 se produce el Rodrigazo, ¿no? Celestino Rodrigo, el ministro de Economía, lleva adelante una devaluación muy fuerte de la moneda, un incremento de los impuestos y genera una escalada inflacionaria muy importante y cierta situación de debacle económica que va a preanunciar el golpe militar de 1976. Esa fase tan importante del escenario internacional, donde los intereses financieros estaban presionando en los países de la periferia, nosotros vivíamos en una situación política muy compleja, muy difícil, con aumento de la tensión, de la violencia. Durante el tercer gobierno peronista. Exactamente, y termina con el golpe de Estado del 76, donde el gobierno de facto adopta una serie de medidas que abren incondicionalmente la economía, sobre todo el sector financiero argentino, la especulación financiera, utiliza una política cambiaria que lleva a una fuerte apreciación del tipo de cambio, a la destrucción de la competitividad de la industria y a un proceso de desindustrialización, aumento del desempleo, tensiones sociales en el marco de la represión. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Y en esas circunstancias, ¿cómo reaccionaron los intelectuales vinculados al campo económico frente a la política económica neoliberal que se imponía desde la dictadura? Bueno, los que simpatizaban con esa orientación de la política económica reaccionaron positivamente. En el campo de la heterodoxia, en el campo nacional, entre el cual yo me incluía como uno de los que opinaba continuamente sobre las circunstancias, el rechazo fue total. La crítica... Contemporáneo, en ese mismo momento. En el mismo momento, en plena dictadura, claro. Un grupo de economistas señalamos cuáles eran las consecuencias profundamente regresivas y antinacionales y las consecuencias que iba a tener el campo económico y social. En el más largo plazo. En el más largo plazo, lo cual configura un cuadro realmente dramático de circunstancias de terrorismo de Estado, destrucción de la industria, la guerra y la derrota de Malvinas, que determina realmente un proceso de alienación de la conducción militar de la época, con consecuencias que fueron realmente terribles, ¿no? Porque esas políticas, como eran funcionales a la especulación financiera... Las políticas monetaristas. Monetaristas, de apertura, de regulación, de liberación de la tasa de interés, de tipo de cambio fijo, de toma de crédito, donde había... Los bancos no sabían qué hacer con la plata, los bancos internacionales buscaban clientes. Y entonces, cualesquiera fueran las políticas, aunque fueran irracionales, y llevaran al desastre, había plata para cualquier cosa. Entonces, digamos, los que estaban vinculados a ese escenario aplaudían la política, pero de una perspectiva objetiva y sobre todo de una perspectiva del desarrollo del país y de la necesidad de fortalecer su potencial económico, su soberanía, su inclusión social, nos parecía un desastre. Y efectivamente lo dijimos en tiempos de la dictadura por todos los medios disponibles, que por cierto eran muy pocos. Cuando la especulación financiera se impuso en la economía mundial, en Argentina se realizaron políticas de apertura del sector financiero, de las cuales resultaron que las ganancias se hacían con la especulación financiera y no con el trabajo. A esa vinculación de la política económica a los intereses de la especulación se la denominó patria financiera.
Ariel. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, che. Escuchame, tengo este control. Sí, fíjate, porque no anda. ¿No funciona? No bueno, pasa nada. ¿te sirve para esta tarde? Sí, está bien. Pues discúlpame que viene alguien cargado acá. Apoyá por acá. Bueno. ¿Qué pesa esto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Mira, Discúlpame, ¿qué te pasó? Sí. mira, esta tele era de mi viejo, dejó de funcionar y quería ver si la podía arreglar. Ay, es un tema con estos televisores. Te voy a explicar un poco lo que sucedía. Estos televisores venían con un chasis coreano y los ensamblaban en Tierra del Fuego. En realidad lo único que hacían en Tierra del Fuego era pegarles la etiqueta y le ponían Industria Argentina. Pero eran todos importados. De estos aparatos hoy no conseguimos nada. Es increíble, ¿no? Porque en la Argentina se producían, bueno, televisores, tocadiscos, ¿te acordás de los famosos Winco? Sí, sí. Incluso se llegaban a exportar. Todo eso desapareció a partir de la dictadura militar, ¿no? Que comenzó la importación y la industria quedó de lado, ¿no? Fue dejada de lado, fue atacada concretamente con políticas antiindustriales y se priorizó la valorización financiera, lo que se llamó la patria financiera, o la industria financiera en esos años, ¿no? Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La producción industrial en la Argentina tenía subsidios, tarifas de protección, etcétera. Y de algún modo esa situación empieza a cambiar con la dictadura militar, ¿no? Uno de los objetivos de la dictadura militar fue eliminar esa tensión social a partir de reprimir al movimiento obrero, a los sindicatos, interviene en la CGT, y a partir de ahí empieza un poco a cambiar la relación de fuerzas entre los distintos sectores. Estaba Martínez de Hoz. Exactamente, en ese contexto estaba Martínez de Hoz, empieza a aplicar una política liberal, neoclásica, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo de esa política es bajar inicialmente los salarios reales. De hecho, en ese contexto el salario real durante la dictadura militar cae alrededor de un 40%. El salario nominal es lo que recibe el trabajador. Otro concepto es el salario real, que es el poder adquisitivo de ese salario. En las épocas de políticas neoliberales, como las que se aplicaron en la dictadura, el salario real se vio muy afectado por varios motivos, entre ellos la represión a la actividad sindical. Los factores a tener en cuenta son el salario real, la evolución de los precios y del empleo. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? A partir de 1976, con los cambios en la política económica que se inicia con la gestión de Martínez de Hoz, la industria empieza a sufrir duramente el proceso de apertura y hay un inicio de una etapa que se podría considerar como desindustrialización, ¿no? ¿Cuáles son, a tu juicio, digamos, los elementos, los factores que llevan a este proceso de desindustrialización o a la crisis y quiebra de varias empresas industriales en la Argentina? Bueno, el primero creo que en ese periodo estuvo fuertemente caracterizado por una revalorización del sector financiero en detrimento del sector industrial, digamos, ¿no? En ese lapso de tiempo, por dar números del sector metalúrgico, digamos, pasamos de tener 500.000 trabajadores allá por los 75, con una fuerte caída que podemos valorizar al año 82,
que está en el orden de los 150.000 trabajadores ya caídos en el año 82. En el 82, o sea que la época de la dictadura es muy fuerte en este sentido, ¿no? Claro, porque es decir, la Argentina, si nosotros analizamos un poco, venía de un proceso de industrialización, ¿no es cierto?, basado fuertemente en sustitución de importaciones. Después venía la etapa, o era conveniente que viniera la etapa ya de las inversiones y la fuerte inversión en el desarrollo, ¿no? Y eso se vio paralizado. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años. ¿Cuál fue la respuesta de los empresarios frente a este cambio de circunstancias en el contexto de la dictadura militar, ¿no? Los más conservadores tuvieron mejores posibilidades, digamos, ¿no? Aquellos que no se endeudaban, querés decir. Claro, nosotros hemos perdido sectores industriales importantísimos. Y algunos no se perdieron por propias decisiones de algunos continuadores que después surgieron en los procesos de liquidación de esas empresas. Pero, digamos, estuvimos al borde de perder sectores sumamente importantes. Y otros, una gran destrucción de lo que es la cadena de valor de los metalúrgicos. Porque, digamos, el sector metalúrgico no es que una empresa hace absolutamente todo. Es una cadena que trabaja, bueno, el sector automotriz, el sector de maquinaria agrícola tiene sus partistas, ¿no es cierto? Entonces, este fue el desafío que algunos pudieron pasar. Pero hoy, digamos, tengo 24.000 empresas y teníamos cerca de 100.000. Claro. La forma de evitar los fenómenos especulativos es a partir de reglas de la economía que no incentiven la especulación y que eviten crear esos espacios llamados burbujas financieras. Las burbujas financieras no crean riqueza, sino una fantasía de crecimiento de valores que no se sustenta en la realidad. La respuesta frente a la especulación financiera debe ser fortalecer la economía real y el control de los capitales especulativos para reorientarlos desde la especulación hacia la producción. Y ese régimen realmente tiene, aparte de los problemas de derechos humanos tan trágicos que el país vivió, tiene consecuencias realmente extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, que un gobierno militar haya hecho una política de destrucción de la industria. Cuando las enseñanzas del general Sabio, el general Mosconi, los grandes dirigentes digamos que fueron en las Fuerzas Armadas, que apuntaban a la construcción de la defensa nacional sobre la base del poder económico y de la industria, que un gobierno de facto se haya empeñado en desmantelar la capacidad industrial, fue realmente un hecho extraordinario. Y provocó, bueno, un deterioro extremadamente grave en el aparato social y económico del país, el aumento de los desequilibrios fiscales, monetarios, el aumento de la deuda. De la deuda externa, esto va a ser clave, ¿no es cierto? Una bola de nieve que crece continuamente, que no se puede pagar, que se paga con nueva deuda. De allí surgió esa idea de que la política económica servía para los intereses de la especulación y no de la producción y del trabajo. Exacto, porque la rentabilidad más importante está precisamente en el sector financiero y ya no en el sector industrial o en las actividades productivas, ¿no? Entonces se cambia un poco la estructura de la economía argentina que había prevalecido desde los años 40, digamos, aquel proceso de industrialización por sustitución de importaciones tiene su cierre o su corte precisamente hacia 1976. Exactamente, el golpe del 76 marca, como usted señala, el fin de un periodo histórico que se abre en el 30, ¿no? El camino de la transformación progresiva, que con todas sus idas y venidas y con toda la inestabilidad política que el país vivió, porque al fin y al cabo del 30 hasta el 76 se habían producido 5 golpes de Estado. Exacto.
y el del 76 fue el sexto. Es decir, en el marco, lo notable es que en el marco de inestabilidad que caracterizó el periodo, sin embargo, la industria mantuvo un ritmo de crecimiento considerable. Y cierta equidad distributiva, finalmente. Y cierta ¿no? De equidad participación de los distributiva. asalariados en el total del ingreso, con vaivenes, cambios importantes, pero el cambio fundamental va a partir de 1976. Digo, prácticamente los salarios reales caen un 30% a partir de 1976 y ahí se estabiliza en un nivel muy inferior respecto al periodo anterior. Desde luego. Revirtiendo las políticas sociales que sobre todo se habían producido bajo el primer gobierno del general Perón, con la participación sindical, la distribución del ingreso, las políticas sociales. Así que realmente el 76 marca el comienzo de una nueva etapa, que es el de la hegemonía neoliberal. Y acá se partió de la idea de que había que destruir al Estado y así terminamos. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chévere, vení y votar. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Bueno, recorrimos un poquito la historia. Seguramente todos se acuerdan de esos días, ¿no? Y de esa música. Eran otros momentos y se abría un panorama de mucha expectativa. Aún de la catástrofe en que se venía, que por ahí a nivel de los ciudadanos de a pie, habitualmente por ahí no estábamos con la dimensión real de lo que estaba ocurriendo, porque después cuando se van conociendo los números de la deuda externa que dejaban los militares, ahí apareció otro momento muy, muy, muy fuerte, muy crítico, ¿no? Y una democracia que arrancaba recién los primeros pasos, muy incipiente. Y eso es la instalación de un modelo, como dicen allí, a partir del Rodrigazo, lo consideran los conductores de este ciclo como el inicio del neoliberalismo, bajo la forma que se pudo dar aquí en la región, ¿no? De la forma que los actores locales llevaron a la práctica eso. La famosa propaganda de la silla, que todos nos acordamos, ese del techo con el costo y el dólar, son tan presentes, ¿no? En la vida de hoy. Y la analogía con lo que estamos escuchando hoy, ese mensaje de hoy, es muy similar. Estamos escuchando casi lo mismo, ¿no? De lo que significa aquel momento que ya lo vimos y este que está ocurriendo ahora nuevamente en tiempo real. No digo anticipar el final, pero casi que podríamos predecirlo. A ver, Graciela, ¿qué nos querés contar? No, yo te decía que estamos nosotros reviviendo el pasado, pero la gente no tiene memoria, me parece. ¿Cómo puede ser que volvamos a los mismos que ya nos llevaron al desastre total, que sigan manejando la cosa y que el pueblo no reaccione? La verdad que no entiendo, no, me duele tanto. Qué sé yo, para mañana hay, creo, o es hoy, un corte de energía por 10 minutos. Y hoy muchos preguntaban, ¿de qué sirve eso? ¿Para qué sirve? ¿No es mejor llamar a no pagar la energía? Pero claro, ¿cómo nos ponemos de acuerdo todos, no? Imposible. La verdad no le veo salida a esto. Y es muy difícil. El tema, como bien decís vos, hay pareciera una falta de reacción colectiva. Hemos visto como esbozos de sectores, ¿no? Lo del paro de ayer del transporte tuvo impacto. Y ahí vemos, por ejemplo, por lo menos nuestra mirada, ¿no? Como un quiebre en los mismos ámbitos de los trabajadores, porque si la UTA, con Roberto Fernández, que está sentado allí hace muchas décadas ya, se hubiera plegado al paro de ayer, hubiera sido otro el impacto para poner en visibilidad.
todas las acciones que hagamos siempre son válidas. El tema es que tengan visibilidad para quienes tengan que acusar recibo de lo que está pasando. Y ya lo anunciaban, lo preanunciaban, uno escuchando, leyendo distintas versiones, distintas voces de la realidad. Ya había casi que era sabido, era Vox Populi, que en la conducción de la UTA, Roberto Fernández de la Cabeza, se iba a sentar, iban a hacer a propósito una continuidad de tareas para ponerle precio y ponen el paro o declaman el paro para el jueves, y era una estrategia para negociar. Ya en los corrillos se comentaba que estuvieron reunidos con el gobierno para que el gobierno directamente lo que le pedían le iban a dar para que ese paro de transporte, que sí también iba a afectar por el transporte público cotidiano, el otro era media y larga distancia. Pero en la medida que también los que representan al sector de los trabajadores no estén unidos por un mismo objetivo, es muy difícil. Y el gobierno sabe y trabaja sobre esa debilidad. ¿Y cuál habrá sido el arreglo? Seguro que van a aumentar los transportes, ¿no? Porque ¿cuál otro hay? ¿Cómo hacen para aumentar los sueldos si no les permiten aumentar el transporte? Porque según parece aceptaron la exigencia de los trabajadores, ¿no? Quería A ver. No sé quién está queriendo hablar. Quería acotar que Sí, no. los dirigentes son patrones. No se olvidaron, empleados, trabajadores. Y mientras ellos tengan el nivel de vida, ¿qué les va a preocupar o qué sensibilidad van a tener? Los otros días, cuando el presidente de Colombia, no estoy hablando acá de ideología, pero habló en Naciones Unidas y habló desde la humanidad, desde la casa esta que es de todos, que es del planeta, mientras no volvamos a esa mirada de humanidad, de que todos somos parte de esto y todos tenemos un compromiso y no miremos al de al lado diferente porque yo tengo un poquito más, mientras no desarrollemos un poco más de sensibilidad hacia el otro, esto así no nos da resultados, no nos va a dar resultados. Y ahora bien, yo me fui a tomar la pastilla de la presión cuando volví a escuchar al viejo, perdón que diga así, a Martínez Dios, porque hoy es lo mismo que dijo ese personaje en ese momento. Por favor, no. Sí, por eso es importante volver con la historia, no dejar de ver la historia de forma continua, y quizá pensando hacia adelante, ¿no? Pensando sobre el pasado, ver cómo construimos el futuro. Creo que el eje educativo es central, la educación es central en esos términos, ¿no? El revisionismo histórico, el permanentemente leer, indicar, sugerir, lecturas que tengan que ver con el pensamiento crítico, que nuestros estudiantes vayan desarrollándolo. Y estas son realidades que hay que mostrarlas, porque de una manera u otra, creo, sin temor a equivocarme, que de la gran mayoría de los trabajadores que conforman la masa crítica de trabajo, la fuerza del trabajo, como se dice en algunos casos, están en casi todas las familias. Todos tienen alguna forma u otra, si no es el padre, la madre, el abuelo, el tío, la tía, todos han sido víctimas de este modelo. ¿Por qué? Porque han fracasado económicamente, han perdido el trabajo. Acá en la región donde yo vivo, en La Plata, está la refinería de YPF, la destilería, ¿no? En Ensenada. Y yo tengo muchos parientes que viven ahí, primos de mi edad, que trabajaban allí, en un momento dado, retiro voluntario. Y era toda una fiesta, porque para ellos era mucha plata. ¿Qué pasó allí en esa región? Uno se compró un taxi, el otro puso, no sé, un parripollo, el otro una cancha de pádel. Pasaron varios años y el cuadro de salud mental que se ha desarrollado ahí, por lo que personas grandes ya, cuando llegaron a los 50 años, por ejemplo, una edad grande para una persona que busca un trabajo, y empezó unas crisis de que se sintieron descartados como un envase descartable, pero ya era tarde. Lo que en aquel momento también fracasó fue la organización sindical, que de haber tenido otra postura,
hubiera sido otra cosa. En definitiva, la organización vence al tiempo, como se decía, ¿no? Si hay organización, cualquier sector que lucha va a lograr más tarde que temprano, o más temprano que tarde, algo, de una forma u otra. Pero hoy lo que vemos es que hay una falta de representatividad en algunos sectores que conducen a esta acción del gobierno que sabe, pega y duele. El otro día, en un ámbito que es por ahí más lábil si se quiere, pero que tiene mucha capacidad de influir en nosotros, el arte, la cultura, los medios, cuando ahí tomó la palabra Norman Brisky, que lo habían reconocido por su trayectoria. Cuando Norman Brisky tomó la palabra, la verdad que dijo las palabras que tiene que decir alguien, pero desde su lugar, de su perspectiva, alentando a los que estaban en la cultura, no pueden desprenderse de la realidad. Y allí estaban, en el auditorio estaba Francella, bueno, Campanella, y el Oscar que ganaron en aquel momento fue porque hubo un incentivo, un apoyo del Inca como organismo que apoyaba a la industria nacional del cine. Y tomar una postura tan liviana como decir, bueno, ahora es un problema de cada uno, si el gobierno no apoya, por algo será. Esa postura de lavarse las manos frente a algo de lo cual ellos tuvieron parte de su reconocimiento profesional laboral gracias a que el Estado apoyó esa actividad cultural. Y algunas voces que saltan de la cultura también son atacadas por el gobierno como si fueran mensajeros del odio, cuando el mensajero del odio termina siendo el mismo gobierno, ¿no? Frente a la falta de pluralidad en la expresión, a la censura directa del mismo presidente de la nación. No hay intermediarios aquí, acá no hay empleados, es el mismo presidente el que censura las acciones. El dato de ayer, preocupante, muy preocupante, ¿no? Que ustedes quizás lo han visto, la nota, la oficina de presidencia cuando menciona que renunció la canciller, pero después menciona en el último párrafo que van a auditar a los funcionarios de carrera, de servicio de relaciones exteriores, para que piensen o hagan como dice que quiere que ellos que hagan. ¿Cuál es? No hay nada que uno en un trabajo se pueda escapar del ámbito de lo que está escrito, más en el ámbito público. Está todo escrito, las misiones, las funciones, cuál es el objetivo del organismo. Y las posturas, por supuesto, tienen que ver con decisiones políticas, institucionales, pero dentro de un protocolo, como todas las relaciones exteriores se manejan en el mundo. Y en contra del bloqueo norteamericano a Cuba, tenía un sentido estratégico para consensuar con otros países que después, cuando se debata el tema Malvinas, también tengan consenso de otros países. Estados Unidos, Israel y Moldavia, que fueron 3 países que estuvieron en contra, y el resto de los países todos a favor. Casi los 200 países que conforman el globo terráqueo de la ONU, la mayoría estuvieron a favor de terminar con ese bloqueo económico de Estados Unidos a la isla, que va mucho más allá de la cuestión ideológica, porque está sometiendo a una población que está carente de posibilidades para subsistir. Así que estas cosas no deberían pasar desapercibidas, que se hable de que van a haber en cada empleado de la Cancillería que de acuerdo a lo que piense va a quedar o no va a quedar o lo van a echar, porque en definitiva ese es el mensaje. Una persecución, ¿no? Muy, muy concreta. La dictadura lo hizo. ¿Cómo reemplazas un cuadro técnico que no lo formás de un día para otro? No, porque justo es una carrera. Es una carrera como si fuera una carrera militar. Como de todos los cuadros técnicos, lo peor que le puede pasar a un país, porque viene la parte de política, de directores para arriba, que responden a una ideología, pero la parte que es la que tracciona todo, que son los cuerpos técnicos en todas las áreas, vos no las podés de un día para otro desmantelar, porque después, ¿cómo la formas? ¿Cómo lo vas haciendo? Y si no caemos en los papelones que está haciendo este gobierno frente a la ciudadanía y frente al mundo, ¿no? Porque frente a nosotros también es una serie de incoherencias que está teniendo. Trágicas, por supuesto, las incoherencias. Sí, porque un proceso de gobierno de 4 años acá en Argentina, por el impacto después se ve a través de los próximos 20, 30 años, en términos de recuperación, ¿no? Como bien decías vos, es como cualquier ámbito de nuestra vida donde hay una especificidad concreta que debe ser una tarea del día a día, cotidiana.
hay que conducir un proceso, la conducción es política, los procesos técnicos en todo lugar, el que está a cargo de un servicio de electricidad a una población, el que abastece el agua potable, el médico en el hospital, el transportista, el que transporta pasajeros, el que transporta carga, son todas personas que trabajan específicamente en un tema. Y hay que conducir esos procesos hacia dónde vamos y cuál sería el objetivo, no eliminar al que piensa distinto, al que no piensa como quiere uno y que no haga lo que ellos quieren. Este modelo creo que con mucho más virulencia, con más violencia que los modelos anteriores, por lo menos en términos de lo que fue el modelo democrático, ¿no? Dejando de lado el modelo de la dictadura militar, que fue un modelo de irrupción abrupta, bajo la fuerza. Acá la gente votó a este personaje para que esté como presidente, y ahí la gravedad que es que hay instituciones, pero con el veto de la Constitución que lo ampara, todas las leyes que él no quiera las va a vetar y va a pasar como esto, va a lograr este acuerdo quizá con esos opositores, dialoguistas, como se lo llama ahora, que en definitiva no son más que, si pudiéramos poner una sola palabra, cipayo vende patria, o dos palabras, ¿no? Porque en definitiva no pueden estar representando intereses de un pueblo que los votó y en contra del votante que lo eligió para llevar adelante una postura que no puede ser que dialogue o no acuerde con el gobierno, pero eso de a la luz, abiertamente, con la invitación, con los intercambios, con las prebendas. Acá no hay todavía una Banelco dando vueltas, pero quizás después se destape alguna Banelco o más Banelco de la que vivimos en la época del gobierno de la Alianza, porque los escenarios son parecidos, ¿no? Todo tiene precio, para ellos todo tiene precio, o toda persona tiene un precio. Y el tema es que los representantes, bueno, están atravesando esa crisis de representatividad muchos. Y qué importante que fue lo de los BRIC y nosotros que perdimos o no, porque los chinos no tienen apuro. Sí, ahí se congeló la imagen de Nora. Y tienen otra postura. La posibilidad de entrar a los BRIC. Yo, por favor, una vez más quedamos atrás. Quedamos atrás. Bueno, Estamos ahí ya con el quesito adentro, con una apertura distinta. hay que perder la Tenemos este expectativa. cipayo. No hay que perder la expectativa y si les No, parece, no. si les parece, vamos a ver si les parece, vemos la segunda parte de este cuadro de análisis que hicieron los investigadores. En la continuidad, esto fue la primera parte, ahora vemos la segunda. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.
Aldo, tenemos que preparar la clase de los años 90, que parece una clase importante. Muy importante, claro. Y estaría bien si podemos empezar un poco pensando en el contexto internacional de los años 90, un poco vinculado al proceso de globalización financiera, una acentuación de la globalización financiera en esos años, y especialmente en el escenario latinoamericano la importancia del Plan Brady, como una alternativa para solucionar el problema de la deuda. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Si bien las ideas neoliberales guiaron la economía argentina en la década del 90, ¿no habían empezado algún tiempo atrás, como a mediados de la década del 70? Exacto, claro. Seguramente, ¿no? Esto es así, porque ya con la dictadura militar uno puede ver una serie de medidas neoclásicas o que pueden definirse como liberales, ¿no? Durante la gestión específicamente de Martínez de Oz. ¿Y el gobierno de Alfonsín cómo se comportó con respecto a esto? Bueno, en realidad la política económica durante el gobierno de Alfonsín no fue estrictamente liberal, digamos, fue una política económica más de tipo heterodoxa. Pero no obstante, a partir de 1989, con la crisis hiperinflacionaria y con el cambio de gobierno, la asunción del gobierno peronista, estas ideas neoliberales que ya habían tenido aplicación durante la dictadura militar se profundizaron y constituyeron ya un sistema mucho más armónico, ¿no? Claro, eso era más o menos lo que pedían los países industrializados, ¿no? Exacto, claro. Los países desarrollados ya habían empezado a implementar este tipo de políticas en Inglaterra, en los Estados Unidos, y fueron, sobre todo después de la crisis de 1982, la crisis de la deuda en México, imponiendo estas condiciones a los países subdesarrollados, a los países deudores, y finalmente eso se va a transformar en lo que se conoce con el nombre del Consenso de Washington. El Consenso de Washington es un decálogo de principios económicos escrito en 1989 para ser aplicado en los países emergentes. Abarca los conceptos básicos del neoliberalismo: disciplina fiscal, reforma impositiva, privatización, tipo de cambio competitivo, desregulación, liberación de políticas comerciales, protección de los derechos de propiedad, apertura de la inversión extranjera directa, prioridad del gasto público en educación y salud, tasas de interés positivas pero moderadas. En 1989 el gobierno radical atravesaba su momento más crítico. La inflación estaba totalmente descontrolada, del orden de más del 100% a nivel mensual. La recesión era muy pero muy importante, el desempleo había crecido, los salarios reales habían caído enormemente y la deuda externa seguía incrementándose de manera exponencial. Este descalabro económico se manifestó rápidamente en el plano político. ¿Por qué no buscamos ahora un poco los datos de inflación de julio de 1989? En el marco de esta política económica neoliberal y de lo que se denominó el Consenso de Washington, va a adquirir un rol muy importante las políticas de privatización. Sin duda, fundamental. Se va a profundizar enormemente en el contexto de los años 90 algunos de los intentos que se habían desarrollado ya desde la época de la dictadura militar. Claro. Sí, el neoliberalismo a escala internacional, sobre todo a partir de la presidencia de Reagan en Estados Unidos y de la señora Thatcher, el gobierno de Gran Bretaña, el achicamiento del Estado o las privatizaciones fueron, digamos, un punto fundamental de la estrategia, incluso en el Consenso de Washington, con esas recomendaciones que se le hacían a América Latina. Ahora, en la Argentina se llevaron a cabo con una profundidad como en ninguna otra parte. Argentina fue el único país de América Latina y del mundo que privatizó su empresa petrolera. De los 130
diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 100 por la negativa, una abstención. Lo que veo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. A principios de la década, las principales inversiones extranjeras fueron a parar a las empresas públicas privatizadas. Exacto, Aerolíneas Argentina, Entel, los bancos, el agua, la electricidad, digamos, todos los servicios públicos, las empresas militares, las fábricas petroquímicas, canales de televisión, el correo, la concesión de autopistas por peajes, etcétera. Todo lo que el Estado había acumulado y generado durante décadas fue prácticamente privatizado en el contexto de los años 90. Y precisamente este barrio es un poco la síntesis o el emblema de esa situación del desarrollo de las privatizaciones, ¿no? Esto se creó precisamente el complejo de Puerto Madero en 1992. Acá se instalaron oficinas de varias de las principales empresas privatizadas. Bueno, la privatización continuó, digamos, durante toda la década del 90 y se calcula que más o menos se ingresaron unos 20.000 millones de dólares por precisamente la venta de las empresas que se privatizaron, las empresas que eran del sector público, ¿no? ¿Cuál crees que fue la consecuencia de todo ese proceso? ¿Fueron a parar las reservas del Banco Central? Exacto, exacto. Y a partir de ahí, digamos, en ese particular contexto, se hace una reforma monetaria muy importante que la lleva adelante el ministro de Economía, Domingo Cavalli, que va a dar inicio a lo que se llama la convertibilidad, ¿no? A partir del plan de convertibilidad de 1991. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Un instrumento fenomenal de la política económica en los años 90 va a ser la convertibilidad, ¿no? La fijación del tipo de cambio, claro, el 1 a 1 del peso con el dólar, que va a, de algún modo, marcar el rumbo de la política económica, monetaria, cambiaria de la Argentina en los años siguientes, ¿no? Es un instrumento muy poderoso que permitió frenar la hiperinflación. Pero el precio de esa estabilidad fue muy grande, porque en primer lugar, antes de que los precios se estabilizaran, pasaron varios meses con un aumento todavía importante. Lo cual, hay una hiperinflación otra vez en los años 90, una situación... Antes de la convertibilidad. Exacto. Poco antes de la convertibilidad, eso se frustra se frena con la convertibilidad, que vuelvo a insistir, tiene un efecto estabilizador. Después de algunos meses, lo cual determina que la paridad que se fija del 1 a 1 termina siendo considerablemente apreciada, lo cual le quita competitividad a la producción nacional, que es lo que había pasado con la tablita cambiaria en tiempo de la dictadura. Y esto provoca un deterioro, como después veremos, importante en el tejido social. Entonces, la convertibilidad, por otra parte, daba una garantía de tipo de cambio fijo, se podía, digamos, fue un poco otra vez el paraíso de la patria financiera y de la industria financiera, obteniendo márgenes, especulando con un tipo de cambio fijo, con desequilibrios muy importantes, porque esto se sostenía sobre la base de la deuda. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país se endeude. Cuando crece el crédito, porque hay alguna endeuda, es bueno, la deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. En principio, las consecuencias del liberalismo fueron positivas. Bueno, se vieron aspectos positivos y se mejoró la situación en varios frentes. Como decíamos antes, el Banco Central incrementó sus reservas, se incrementó el crédito, las tasas de interés se mantuvieron relativamente bajas, hubo mayor liquidez en la economía. La economía en general creció, el Producto Bruto empezó a crecer luego de una etapa recesiva importante en el año 89 y el año 90. En 1991 y 1992 creció un 10%, se incrementó la demanda, digamos, la economía
empezó a recuperarse luego de una situación muy crítica que se había generado previamente, ¿no? Era un nuevo escenario para el país en esos primeros años. Y mientras tanto es cierto que una parte importante de la población accedía a determinados consumos que antes no había tenido, y también los acreedores internacionales se beneficiaban de esta nueva situación. De hecho, en ese contexto se hace un acuerdo y se llega a lo que se llamó el Plan Brady, precisamente en 1992, para arreglar el tema de la deuda. El Plan Brady fue una estrategia adoptada entre fines de los años 80 y principios de los 90 para reestructurar la deuda externa de los países en desarrollo. Se basaba en la reducción de esa deuda. El ingreso al Plan Brady y la baja de intereses en los mercados internacionales trajo alivio y más inversiones directas en el país. Cada vez que hablamos de la economía argentina, tenemos que ponerlo en el marco mundial, que siempre influyó tanto, ¿no es cierto? Y efectivamente eso dio lugar a un reinicio de las corrientes de financiamiento en América Latina, una cierta mejora también de los términos de intercambio, ¿no es cierto? Sí, y esto da una cierta holgura para enfrentar los problemas que se reciben, ¿no?, a final de la década, cuando se inicia la presidencia del doctor Menem. Y allí se tomó un rumbo muy categórico, de entrada nomás manifestando la adhesión a un pensamiento conservador vinculado a los grandes grupos económicos, y finalmente con el inicio del plan de convertibilidad y la profundización del programa de privatizaciones y de regulación de los mercados. Estas privatizaciones van a estar vinculadas también a la resolución del pago de la deuda. También, esto fue una forma de cambiar activos valiosísimos por papeles de deuda impagables. Es decir, y después de que se vendió todo el patrimonio nacional, la deuda siguió estando como estaba. No se resolvió el problema de la deuda, el país había quedado sin activos, transfiriendo a filiales de corporaciones transnacionales que naturalmente hicieron un negocio que se les ofrecía. Yo creo que ahí no hubo perversidad del inversor extranjero, simplemente que el país había tomado una política antinacional que generaba espacio de rentabilidad y eventualmente de hechos incorrectos en el manipuleo de los intereses públicos, incluyendo el aumento continuo de la deuda y los posteriores canjes y megacanjes que generaron rentas adicionales. La deuda externa aumentó de 61.000 millones a 145.000 millones de dólares entre el 91 y el 99. El aumento de la deuda y la absorción del ahorro interno para servirla generaron un sistema de exportación de ahorro e importación de deuda. La fuga de capitales fue un problema sin solución, que aceleró la debacle. Durante la década del 90, el dinero colocado en el exterior a nombre de argentinos ascendió a una suma comparable a la deuda externa. Desequilibrio en el balance de pagos, en la balanza comercial, en el presupuesto, por el peso de la deuda, y mientras hubo financiamiento y se obtenía el objetivo de la política económica, que era seguir consiguiendo créditos, el sistema funcionó. Pero la deuda siguió creciendo hasta un nivel que se convirtió en impagable, y eso estalló después del fin de la presidencia del doctor Menem. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos. En otras palabras, se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. Aparece cuando el monto de los ingresos recaudados por impuestos no es suficiente para hacer frente a los compromisos de pago. Lo opuesto al déficit fiscal, cuando las cuentas dan positivas, es el superávit fiscal. Por este modelo económico. El contexto externo e interno, que había sido tan favorable en el primer mandato de Menem, dejó de serlo en el segundo. En la segunda mitad de la década del 90, la desocupación estaba en niveles récord del 30% de la población activa, los salarios reales por debajo del nivel previo a la crisis del 89 y la prestación de bienes públicos como educación, salud y seguridad en una decadencia que parecía insalvable. La convertibilidad significaba que dejábamos de tener autoridad monetaria, es decir, un banco central que regula la oferta de dinero, la demanda,
para tener una caja de conversión que cambiaba dólares por peso y de vuelta. Y la mayor parte de los contratos estaban denominados en dólares. Cuando se produce la caída de la convertibilidad en el 2001, 2/3 de los contratos entre particulares y de los activos y pasivos financieros estaban denominados en dólares. El problema es que los dólares no estaban. Claro. Porque no es la moneda nacional. Y por lo tanto, se terminó como se terminó. En este caso, la debacle económica se trasladó al ámbito político. Exacto. ¿Te acordás que en 1999 están las elecciones? La alianza le gana al peronismo en esas elecciones presidenciales. La alianza era la unión entre el radicalismo y el Frepaso. Pero de algún modo ese proyecto político nace herido de muerte porque la propuesta está a sostener la convertibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces el gobierno de la Rúa ya empezó con un modelo totalmente agotado y no tuvo ni la capacidad ni la voluntad para cambiarlo. Y las consecuencias macroeconómicas para el desarrollo, para el crecimiento económico de la Argentina fueron fatales. Acordate que estaba la convertibilidad, el 1 a 1, la relación entre el peso y el dólar, y eso coexistía con un nivel de reservas muy pero muy bajo y una notable deuda externa, una deuda externa enorme. Se genera una situación de cesación de pago, de crisis de confianza y estalla la crisis, ¿no? En este caso va a ser una crisis terminal para ese modelo. Claro, entonces el modelo ya estaba en decadencia total y no había vuelta atrás. No, y decíamos las consecuencias. Bueno, entre 1998 y 2002 el Producto Bruto, digamos, acumulado cae un 20%. Es una de las crisis más grandes en la historia económica argentina y la historia económica mundial, con niveles de desempleo del orden del 25% y con más de la mitad de la población, digo, y esto es muy significativo, con niveles que están por debajo de la línea de pobreza. El riesgo país es la calificación de la capacidad de un país de cumplir sus compromisos financieros. Es básicamente un concepto utilizado por los evaluadores de riesgo, algunas firmas internacionales, que estudian los países y analizan el balance de pagos, las finanzas públicas, la deuda y las posibilidades de pago a largo plazo. El problema que tienen estas evaluadores de riesgo es que son profundamente ideológicas y muy ligadas al mercado especulativo financiero. Y entonces, muchas veces no ven ningún riesgo cuando interesa a la especulación financiera seguir poniendo plata en una cierta situación, y en sentido contrario, cuando evalúan situaciones de países que siguen políticas heterodoxas, que no están alineadas con el pensamiento convencional, el pensamiento neoliberal, a pesar de que los indicadores reales de superávit fiscal, situación monetaria, balance de pagos, reservas sean sólidas, suelen ver sombras donde no las hay. En el último tramo del gobierno de la Alianza fue designado Domingo Cavallo como ministro de Economía nuevamente, y de algún modo eso ya marcó el fin de la situación de la convertibilidad en la economía argentina, ¿no? Las cartas ya estaban echadas. Y en ese contexto, en el año 2001, hay una fuga de capitales muy importante, del orden de 20.000 millones de dólares, y ya el sistema bancario termina paralizado, ¿no? A fines del año 2001, los niveles del riesgo país eran muy altos, por lo que la Argentina no tenía acceso al crédito internacional. ¿Fue esa la gota que rebalsó el vaso? Bueno, sí, esa fue una causa muy importante, pero digamos, fue una más entre varias, ¿no? Ya la situación de la convertibilidad estaba finalmente, digamos, en una situación de difícil retorno, porque precisamente lo que el gobierno tuvo que hacer fue, para impedir la fuga de capitales, paralizar el sistema bancario, evitar que se retiren los dólares. Entonces se dio una situación que se dio a conocer con el nombre de corralito, ¿no? Y esto de algún modo ya dio lugar al fin de la convertibilidad. Sí, me acuerdo perfectamente de ese mes de diciembre. En medio de una gran movilización popular y de una ola de saqueo fue cuando renunció de la Rúa. Así es. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En todo el país circulaban 17 monedas emitidas por las provincias debido al derrumbe del sistema monetario. Y de algún modo entraba ya en jaque toda la situación económica, de lo que podemos decir es una economía organizada.
Era un fenómeno bastante particular. Tanto la gente que quizás llegaba con una 4x4 a un club de trueque no tenía dinero, No pero tenía trabajo, los no tenía dineros dinero. estaban secuestrados en el corralito. Y la gente que tenía un ingreso por un plan social, como era el plan Trabajar, había dejado de cobrarlo. Entonces se reunían en un crisol en donde no había diferencias y muchos observadores internacionales dicen que eso amortiguó efectos de violencia al plantearse relaciones de reciprocidad, solidaridad. Entonces una utopía prácticamente se convirtió en realidad. Cuando nosotros mostramos nuestro archivo con 2,5 millones de planillas en donde la gente volcaba básicamente qué podía ofrecer a los demás, bueno, uno se da cuenta qué fácil es la economía de entender cuando la lectura se hace desde las necesidades, desde las ofertas. Y mucha gente hizo una lectura muy realista de la economía y de la economía del futuro a partir de su pequeña mesa en el Club del Trueque donde tuvo que intercambiar con los demás, ¿no? Así que para nosotros, bueno, es una satisfacción haber participado, lleva ya 15 años esta experiencia, ojalá nunca tenga que, contener Volver a esa situación una tan crisis. extrema de, claro, Creo que de los miles y argentinos miles de personas en un lugar. hemos aprendido una gran lección. Y bueno, la demostración del trueque es que el dinero no es esencial para la vida. Se puede prescindir del dinero, no del mercado, porque todos formamos parte de un gran mercado. El mercado es anterior al dinero. Y finalmente los desequilibrios fueron inmanejables, porque cuando la deuda ya era evidente que no podía pagarse, se cortó el crédito internacional, se produjo la fuga masiva de capitales del 2001 y el desplome del sistema, que se produce ya en tiempos de la alianza en el gobierno. Y este fue el epílogo de ese extraordinario periodo y tan negativo que se inicia con el golpe de Estado del 76, en donde en el marco de las grandes transformaciones mundiales que aconsejaban fortalecer realmente la soberanía y la capacidad de decisión, Argentina hizo exactamente lo contrario, destruyó sistemáticamente su patrimonio público y su capacidad de decisión. Los países tienen capacidad de defenderse si tienen políticas nacionales sustentadas en la voluntad popular, en la democracia, en la transparencia, en estados eficaces. Y ese es el camino que tenemos que aprender, y todo lo que hemos vivido nos enseña mucho en ese sentido. Bueno, cualquier parecido con la actualidad es pura ficción, ¿no? La verdad que mirando las caras que estaban en aquel momento, Carlos Rodríguez, ustedes lo han visto, era el viceministro, que también fue uno de los artífices de Milei, ¿no? Que estuvo muy al lado de él. A mí lo que no vi ahí, que hoy sigue estando en el candelero, es la actual pareja del presidente, que también estuvo ya en la década esa, ya estaba en la década 90, ¿no? Así que fíjense que cómo se repiten los personajes hasta ese punto. Bueno, sin dudas que estamos hablando de que es un modelo similar, con otros nombres, en algunos casos algunos, porque es muy reciente todo y están vivos y están opinando y participando, pero el signo de interrogación es ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Cómo ven ustedes que podemos revertir esta situación y cambiar el rumbo?
¿Qué les parece? ¿Quién tiene ganas de dar alguna opinión? Digo ideas, porque en definitiva hay que generar ideas del cómo salir, ¿no? Si bien en pequeños núcleos que venían ya organizados, se sigue trabajando, pero no alcanza con trabajar en forma aislada. El tema es cómo nos organizamos realmente para que esto, sin duda, tenga otro rumbo en un corto plazo, ¿no? Pensando en los tiempos electorales, el año que viene hay elecciones de término medio, faltan 2 años y medio para las casi 3 años para las próximas elecciones presidenciales, pero mientras tanto no podemos vivir a plazo hasta que cambie, sino que mientras esto ocurre, ¿qué opción ven ustedes? ¿Qué escenario ven más factibles de organización en lo que viene pasando hasta ahora? ¿Qué les parece? Pensando que de alguna forma, por lo menos creemos nosotros, ¿no? La solución mágica no va a ser y va a tener que haber algunos principios que conduzcan esto desde distintos sectores, sin duda. A ver, Beatriz, ¿qué te parece? Mire, profesor, mirando el video, yo tuve que ir a hacer trueque durante 2 años. Mi marido enfermo. Yo con una nena adolescente que estaba en el secundario, y yo, que fui modista toda la vida, ya no tenía una clienta ni mucho menos. Y bueno, yo no quería, a mí una amiga me dijo, anda al trueque que por lo menos vas a comer. Y bueno, pero yo no estaba acostumbrada, para mí era una vergüenza tener que ir al trueque, no lo podía asimilar. Bueno, pero cuando ya las papas quemaban, que no había ni una papa, así se lo digo, con un poco de harina hice unos bizcochitos y fui con 6, que mi amiga me dio las bandejitas, y puse unos bizcochitos, que era lo único que podía hacer, y llegué al trueque y no sabía dónde ponerme. Bueno, enseguida me sacaron de las manos los bizcochitos y me dieron unos papelitos que se llamaban del arbolito, y vino una señora y me dice, bueno, si te fue bien, tenés que venir y hacerte socia. Bueno, me dio un número, me pidió los documentos, qué sé yo, y de ahí me dieron un pedacito de lugar, y era en una escuela, en Longchamp. Bueno, ahí empecé a conocer gente y cada una contaba su vida, y entonces me di cuenta que no era tan malo ir al trueque, en el sentido de que todos teníamos una realidad. Y ahí en el trueque pude empezar a comprar. Me acuerdo que el primer día compré un paquete de acelga, un jabón para la ropa y alguna otra cosa que en ese momento no me acuerdo. Y bueno, esa noche comimos acelga y así empecé. Ya le vuelvo a decir, mi amiga me ayudó porque me compró harina, me compró manteca, y me dice, dale, a vos te salen lindos los budines. Y bueno, hice unos budines y yo decía, ay, venderé los budines. Y ahí conocí un muchacho que era químico y se había quedado también sin trabajo. Y era una persona joven, yo ya era una mujer grande. Y me dice, ay, dice, a mí me encantan los budines. Dale, dice, yo hago pizza. ¿Querés que hacemos un trueque entre nosotros? Te traigo una pizza y vos me das un budín. Bueno, le dije yo. Y bueno, y ahí arrancamos. Y ya es como que me hice amiga de un montón de gente. Había un matrimonio de Temperley que hacía empanadas. Había un señor de Roque Pérez que tenía cerdos en su quinta, en un predio, y entonces mataba y nos decía, ¿quién quiere cerdo? Y entonces él lo fraccionaba, comíamos cerdo.
Y así, pero le digo una cosa, mucho sacrificio de mi parte, no fue tan así. Yo dormía una noche sí y una noche no, porque mi cocina era la cocina de cualquier casa, donde yo tenía muchas cosas para cumplir con la gente que me estaba comprando, así que me la pasaba levantada cocinando día y noche. Y bueno, y estuve 2 años así, comimos todos los días. Y bueno, esa es mi historia, que me emociona porque ahora viendo el video me volví a acordar de muchas cosas que tenía dormido. Bueno, Beatriz. Perdón. No, no, al contrario, no, perdón, no, al contrario, gracias a vos por conmovernos a todos, porque en realidad la idea es que tenemos que buscar alguna respuesta. La respuesta en principio es el recuerdo, ¿no? Que todos tenemos lo que en esos momentos atravesamos un momento muy feo. Y así fue los lazos solidarios, como decía el hombre del video, no era sin plata, podíamos organizarnos con mucho sufrimiento, con mucho dolor, inmerecidamente, porque veníamos trabajando todos de la misma manera. Pero hubo algo que generó esa organización en cada barrio, en cada lugar donde vivíamos, empezó a aparecer el trueque donde intercambiamos lo que no teníamos por algo que teníamos con el otro. Así que gracias por tu testimonio. La verdad que esta es la vida real, esta es la vida real. Entonces decimos nosotros que pertenecemos a una generación que pensamos que esto no íbamos a volver ni a escucharlo ni a verlo, como la pregunta que retumba todos los días en mis oídos, ¿no? ¿Cómo volvimos a llegar a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Aún teniendo todo conocido, documentado. Esto que vemos acá no son videos de ahora, son videos del 2012, 2013 en particular, del canal Encuentro. O sea que toda la historia está escrita, está registrada, tenemos la posibilidad de poder mantener ese momento de la historia, mantenerlo vivo para que nadie se olvide, para cometer este tipo de atrocidades que estamos padeciendo con un gobierno totalmente insensible. Así que muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo, en mi modesto entender, que hay que enseñarle mucho en las escuelas, muchísimo a los chicos, porque como los chicos no lo vivieron, no tienen idea. Tendría que, por la televisión, por las redes, todo, contar la historia verdaderamente como fue y llamarnos a cualquiera de nosotros que la vamos a ayudar a contar, como la viví. Bueno, acá lo estamos haciendo, de una forma u otra vamos difundiendo, ¿no? Esto es una forma organizada en un grupo de personas que piensan que tenemos que encontrarle alguna solución. Gracias, Beatriz. Ahí Daniel levantó la mano y después Teresa. A ver, Daniel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, este video me trajo la última parte bastante recuerdo. Fueron difíciles los años 2000, del 99 en adelante, fueron muy difíciles, muy difíciles. Yo recuerdo, pasé una función, era concejal, renuncié como concejal para pasar a colaborar con Acción Social. En un momento donde en nuestra localidad, una comunidad de 25.000 habitantes, tenía una fábrica que en ese momento tenía más de 2.000 empleados, que era Agatic, que empezó a presentar síntomas muy difíciles y terminó cerrando. 2001 cerró y fue una hecatombe. Realmente se vino abajo toda la estructura de una sociedad que giraba en torno de esa quincena que percibían los empleados de la fábrica, toda una economía local y que muchos no la veíamos y la empezamos a notar. Pero junto con eso empezaron a surgir 1000 inquietudes distintas y de ahí viene la importancia a veces de lo público
cuando hay sentido social. Yo me acuerdo que hubo un momento que había que empezar a salir de todo eso. Cronológicamente no lo recuerdo bien, pero en ese periodo se generó la UGE, cuando creo que Dualde estaba de gobernador. Eh, la Unión Generadora de Empleo, que se impulsaba en la formación de cooperativas de trabajo para generar obra pública. Y acá se generaron desde la cooperativa eléctrica y otras cooperativas de trabajo, se pavimentaron 200 cuadras con pavimento de hormigón. Fue toda una revolución. Dentro de la provincia fue realmente un ejemplo cómo el trabajo solidario se aplicaba a una obra pública que beneficiaba a los vecinos y que se le daban plazos y planes para que los vecinos los puedan pagar. Cordón cuneta, pavimento, agua, cloacas, a partir de esas cooperativas de trabajo. Desde el área específica donde estábamos, se generaban talleres de costura, había mucha mano de obra de costura desde la fábrica. La cantidad de microemprendimientos, cerró la fábrica y al año había 500 puestos de trabajo genuinos en la producción en pequeños talleres que se habían abierto. Todo impulsado y asesorados y orientados por organismos creados desde el municipio con las entidades públicas, porque se caía la ciudad, se iba todo al diablo, y cuando se va todo al diablo empiezan a surgir ideas y recursos. Y voy a contar una anécdota que realmente al día de hoy perdura y que fue todo un orgullo. Desde el área que estábamos en Acción Social, para los 21 de septiembre, se desarrollaba en una plaza Tambor de Tacuarí, una plaza de chicos, era frente a donde nosotros teníamos las oficinas, la fiesta de los jardines de infantes. Y ahí venía la banda es un orgullo, la banda municipal es un orgullo de una década anterior, haber sido formado desde el municipio, junto con el cuartel de bomberos. Y bueno, y la banda venía, tocaba y desfilaba en todos los jardines de infantes de la zona. Y se invitaba a aquellos que tenían en su casa que producían algún tipo de hortaliza, algún tipo de semillas de plantines y que se hacían talleres de pan. Yo inventé un horno, lo copié, saqué una síntesis de un horno de barro y lo plantamos ahí, cocinado en el pan. Y bueno, eso dio una movida que hace un tiempo que hoy en día, toda esa movida significa que hoy en día están orientados por el INTA. En ese momento el INTA también apoyaba y ayudaba a la realización de esa feria. Porque ¿cuál era el problema que había en ese momento? Había necesidad de comida, pero había una comida que no existía, el alimento fresco. Uno quería, yo me acuerdo porque esta es una zona rural, uno quería conseguir, se armaban talleres de soja, de cocina de soja, prepisas de soja, se cocinaban de 10.000 maneras, inventaban recetas. Realmente genial todo lo que se hizo en esa época y muchas perduran. Pero el alimento fresco no existía, no había plata para comprarlo. No existía el club de trueque con un gran auge,
pero muy pocos tenían alimentos frescos. Y esa fiesta de la horticultura significa que hoy en día, al tiempo, no hoy en día, al tiempo, a los 18 años la consulté a la asistente que tiene a cargo el plan. Le digo, ¿y cómo van la feria? Dice, hay 800 vecinos que de una manera u otra participan en la producción de productos hortícolas y los venden en la feria. Esa feria después logró tener un galpón de un ferrocarril donde antes guardaban la zorra. Algunos que son, bueno, acá somos todos medios viejos, se deben acordar las viejas zorras del ferrocarril que iban los catangos que arreglaban las vías. Eso quedó todo una reliquia. Subía y Bueno, bajaba para moverse, subía y Acá bajaba. todavía, en mi pueblo pasa todavía la zorrita. bueno, Justamente la bueno, semana pasada, bueno, yo, hija de la- ferroviaria, salí emocionada porque pasaba la zorrita. Bueno, dentro de los predios que logramos recuperar de la estación, logró recuperar en forma asociativa el Galpón de la Zorra, que es una enorme feria de productores de maceta, de artesanía, de plantas, de flores, de productos hortícolas, de semillas. Ustedes, vos Jorge, te debes acordar, y cuando asume Macri, lo primero que hacen es, el INTA tenía un programa que era el Pro Huerta, y el Pro Huerta distribuía las semillas para impulsar la producción de alimentos frescos. Lo primero que hizo cerrar la distribución de semillas. Bueno, la misma gente se fue acomodando, bueno, y hoy en día hay, todo el mundo tiene semillas. Bueno, hay experiencias, yo tendría largos ratos para hablar de esto, de algunas experiencias de vida que realmente valen la pena y que nos dieron un ejemplo de cómo con poco y nada empezaron a salir trabajándola y teniéndole mucha confianza y fe. A veces hay que ponerle pila, hay que poner idea y no estar siempre depresivo, no, que no se puede hacer nada. Nos toca una situación muy difícil. Yo creo que en ese momento era muy difícil, no había inflación, ustedes se deben acordar. En la época de la Rúa no había inflación, era mínima la inflación. Lo que no había era plata. Nadie tenía un mango y no había trabajo. Y la gente se empezó a ingeniar. Y el ejemplo de que en un año se hayan armado pequeños talleres para que den trabajo genuino a la producción a 500 operarios que trabajaban en talleres de 4, 5, 10 y algunos pequeñas empresas de 50 o 60 empleados que trabajaban a porcentaje para fábricas nacionales o provinciales. La interacción que hubo con todo fue muy grande. Nos está faltando ese tipo de interacción. La pelea la tenemos que dar por abajo y la salida está. Si nosotros esperamos solución de todo este sistema especulativo, financiero, enfermizo, estamos muertos. Nuestra pelea pasa por otro lado. Empezar a buscar los recursos por nosotros mismos. No, nada más. Buenísimo, Daniel. Bueno, muchas gracias. Qué testimonio. Bueno, un día hacemos un taller y prepárate y nos contás todo eso que no quede nada pendiente, ¿eh? Te propongo un jueves antes de terminar los talleres, prepárate si querés y armate lo que vos quieras contar de estas experiencias que son, sin duda son muchísimas, mucho más. Y hacemos un taller con todas las experiencias que vos tenés ahí y la compartimos, ¿eh? Te propongo esto antes Sí, de que finalicemos. ahí yo tengo como hacer, realmente hay experiencia que yo no me canso de nombrarla,
que son un ejemplo. Yo me acuerdo un entrerriano, un paisa del campo, que trabajaba en un campo de acá de la zona, se quedó sin trabajo. Pero toda la vida trabajó y era laburante. Y bueno, en ese momento yo dirigía un barrio de autoconstrucción. Y me ven, dice, mira, este paisa se tiene que venir a Suárez, vivía en un pueblito rural. Y bueno, le digo, mándamelo. Y me dice, yo no sé nada de albañil, pero le hago a la cuchara. Enseguida me pongo, se prendió con otro y los contraté y levantaron buena parte del barrio. Y el tipo me dice, Daniel, quiero abrir una carnicería de ovejas porque acá no sé, nadie tiene carnicería de ovejas. Y me daba las recetas de cómo se podía cocinar y la cantidad de corte y lo que podía, los estofados y cómo, bien desde abajo. Él vivía frente a la planta depuradora y dice, mira todo el abono, en la planta depuradora larga todo un barro que es todo un abono y crecían unos tomates espectaculares. Dice, yo quiero hacer una quintita. Dice, pero pedime, yo no me animo. Dice, pedile a los vecinos ahí que tienen un terreno. Dice, yo se los cuido y hago la quintita. Se lo punteé. Bueno, fui a hablar, era de un gerente de un banco, de la mujer de un gerente de un banco. Él no tenía llegada social para ir a hablar con esa gente. Voy y hablo, dice, sí, dice, total, que si lo cuida, bueno, lo punteó todo. Tuvo una quinta que era un ejemplo. Y hoy en día tiene un vivero en una de las colonias, en la colonia 2, que es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que es tener ideas y ganas de laburar. El paisa Balbuena, si lo pongo a hablar, le tenemos que dar 5 horas, porque no termina de hablar nunca, pero es genial. Bueno, Le ponían, la llevaban, le hacían reportaje por radio, porque nadie podía creer cómo una persona semi-analfabeta tenía tantas ganas e inquietud. Pero lo voy a ver, si Jorge vos me das una fecha, sí, debe sí, saber manejar la computadora, pero le voy a decir al paisa que se venga a casa y dale, por ahí lo logramos sacar. dale, vamos organizándolo. Así tenemos una experiencia de la que estás contando. Gracias, Daniel. Y tenemos a ver la palabra de Teresa también, antes de cerrar el taller. A ver, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo un cóctel en mi cabeza con el video, los recuerdos y todo lo que escuché de las compañeras y de los compañeros. Tengo un cóctel, así que voy a tratar de sacar de ese cóctel una bebida Espirituosa, potable. espirituosa. Exacto. Tuve que cambiar mi estilo de vida totalmente. Eso en lo personal. En cuanto a la bebida espirituosa que salió del cóctel, es que la sociedad se unió, una gran solidaridad, porque estábamos todos en la misma. Y esa es la diferencia con ahora. En cuanto a la sociedad en general, ¿no? Me podría extender más, pero bueno, no hay mucho tiempo. Después, con respecto a la falta de memoria, muchos chicos que votaron este gobierno no vivieron esa época. Eran chicos, los padres, no hay comunicación con los padres, las computadoras, Netflix, yo soy adicta a Netflix, aclaro, pero bueno, para mí es una droga porque me evado de la realidad mirando series, películas, no quiero saber lo que pasa porque realmente estaría muerta ya, me hubiese enfermado y me hubiese muerto, así que escucho la radio, estoy informada, no vivo en una burbuja, pero
esa repetición del video, de 20 millones de veces de lo mismo, de lo que dijo este, lo que dijo el otro, bla, 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 bueno, no, eso lo evito. Entonces no miro televisión, miro solamente películas, series. Bueno, los chicos están aislados, jóvenes. Tengo un hijo de 32 años, sí, 32, y era chico, tenía 9 años cuando pasó eso. No sé si recuerda algo, pero él por lo menos es consciente y por suerte salió como la mamá. Está de este lado de la vida. Pero muchos y muchas jóvenes no tienen memoria, no tienen nadie que se lo refresque. La compañera, que no recuerdo, Beatriz creo, dijo Sí. que desde las escuelas habría que recordar, enseñar. No le interesa, no le interesa al poder, no le interesa. Entonces, todo eso se tratan de enterrarlo, como trataron de enterrar muchas cosas. Eh, bueno, así que creo que el problema es ese. Yo creo, ya les digo, del cóctel que se hizo en mi cabeza, saqué estas conclusiones. El aislamiento, no de la pandemia, el aislamiento de los medios, el aislamiento de ¿cómo se llama? De los celulares. Bueno, los chicos están sumidos las plataformas y en los, bueno, no sé cómo se llama, TikTok y todo eso. Para mi cumpleaños no me llama absolutamente nadie, solo mi hijo. Tengo 2 hermanas, 2 hermanos, 7 sobrinos. No me llama nadie. Todo es un saludo familiar, un saludo de cada uno individual en el grupo familiar. Saludo. Y yo extraño la voz, extraño muchísimo la voz. Tengo solo una hermana me llama, la más chica. Ella sí me llama. Y yo fui la madre de todos porque soy la mayor. Los crié a todos. Los crié, los cuidé, los protegí. Hasta muy grande, hasta muy grande. Yo tuve mi hijo a los 41 años porque toda la vida viví para la familia. Y hoy me siento sola y me siento abandonada. Y desde que murió mi mamá, siento que me enterraron a mí también, porque ya, como la casa de ella era el punto de reunión, ya no nos vemos. Y además nos separó la famosa grieta, que no nació con el kirchnerismo, que viene de toda la vida humana. Ya desde los cavernícolas había grieta, estaban los violentos y estaban los que no eran violentos. Siempre hubo grieta, siempre hubo seres diferentes, seres humanos diferentes. Bueno, eso nada más. Espero que haya sido más o menos clara y que la bebida haya sido espirituosa. Espirituoso es muy agradable porque en definitiva es tu pensamiento y es lo que nos importaba conocer en este último tramo del taller. Sin duda que todos estamos atravesados y todos pueden contar seguramente muchísimo de la historia que hemos vivido. La idea de hoy era ¿no? Que podamos ver y comparar qué analogía vemos con el presente. Es un modelo que se ha impuesto con algunas formas que van variando. Exactamente igual, Exactamente exactamente igual. igual. Lo que vos contabas, Teresa, respecto a los dispositivos electrónicos, a las redes, a la Eso, comunicación, que son no me salía. nuevas formas de dividirnos, porque en definitiva, en una zona de confort que depende de uno mismo, la individualidad a la máxima expresión, es un individualismo exponencialmente a la máxima potencialidad posible que pueda haber. Se ha cultivado esto, evidentemente, durante mucho tiempo y somos consecuencia de esto. Pero nos queda esto, de todas maneras, nos queda siempre, siempre, siempre esa expectativa por recrear esas formas. Difieren a lo mejor en el lugar donde estamos, en el ambiente, en la geografía que nos toca vivir. Sí, Teresa. Sí, otra cosa que quiero agregar a lo que vos dijiste recién. No fue la pandemia la que nos aisló. Lo que nos aisló fueron las políticas económicas. La gente
mis hermanos son divinos, cuando yo necesito los tengo ahí, mis sobrinos también, pero cuando uno necesita, cuando sabe que uno está pasando un problema, no el diario. Entonces, lo que pasa es que tienen que trabajar mucho, entonces, muchas horas de trabajo, los dispositivos electrónicos, el pensamiento que difunden por todos lados de la meritocracia y todo eso. Así que la gente le echa la culpa a la pandemia, le echa la culpa a Alberto Fernández, que no lo quiero, pero que no es culpable del aislamiento, más el virus que crearon, para mí fue creado en un laboratorio del COVID, todas esas políticas económicas y químicas y todas las políticas, bueno, que es una política económica, todo eso lo hizo este aislamiento. Bueno, te dejo hablar, por favor, perdóname, Jorge. No, al contrario, gracias a vos, Teresa. Y bueno, más que nada para despedirnos, hasta el próximo jueves. Gracias por la participación, por la opinión, porque es muy importante para nosotros escucharlos también, porque es parte del ida y vuelta. Hablamos, pero también nos gusta escuchar y escucharlos y escucharlas, y vamos redondeando un poco la idea de cómo reconstruimos desde nuestro lugar, donde estamos hoy parados, como bien comentó Daniel hoy. Así que les propongo encontrarnos el próximo jueves, si les parece, a la misma hora, por el mismo canal, y un abrazo grande. Que tengan buena semana y hasta la Un próxima. abrazo, gracias. 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 Gracias, a ustedes. igualmente. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.